Es el momento de recibir a la señora Praxedis López, profesora, ministra actual de Educación de la provincia. Un gran gusto, señora. ¿Cómo le va, ministra? No, buenas tardes a ustedes y gracias por la invitación. Por favor, qué trajín en las últimas semanas, ¿eh? Sí, sin dudas. Hay que seguir el ritmo del gobernador. Y a partir de aquel anuncio a nivel nacional de esa ahora más extensión de las escuelas primarias, es como que parece que se ha intensificado. Estamos ante un gran desafío, un gran reto. No sé cómo capitularlo de alguna manera. Sin duda, un gran reto, porque no podemos decir que no. Como no pudo decir ninguna jurisdicción, porque todos sabemos que necesitamos más horas de estudio. Pero fundamentalmente hay que trabajar mucho acá en la provincia, hay que trabajar. Nosotros tenemos una planificación que hacerlo. Tenemos 44 escuelas que son de jornada extendida. Desde el año 2010 la jornada extendida era obligatoria. Entonces tenemos que cumplir con la ley. Bueno, nos quedamos, tenemos escuelas normales, 18 escuelas normales en la provincia que dependen de secundaria y que también tienen unos minutos más de clases. Así que serían para las otras escuelas que tenemos que incorporar una hora de clase. ¿En qué punto se encuentra eso que ha comenzado con reuniones con los sindicatos, con los distintos niveles, con situaciones que por ahí perjudica a algunos o que genera algún tipo de polémica? Hoy, ¿cómo está el tema de cara a lo que se viene? Está todo el equipo abocado a trabajar qué vamos a dar en esa hora. Si no sabemos qué vamos a dar en esa hora, realmente incorporar una hora no va a servir. Que haya un real aprovechamiento. Totalmente, así que cómo vamos a trabajar, cuáles son los contenidos que vamos a desarrollar, cómo lo vamos a desarrollar, cómo vamos a evaluar. Lo que pensamos nosotros es que tenemos que hacer una evaluación inicial y final a la incorporación de la hora. Tenemos que saber cómo va a dar ese resultado en nuestros alumnos. Pero sabemos que tenemos problemas de lectura, de lectoescritura. Sabemos que hay problemas en matemáticas. Entonces, con ese diagnóstico tenemos que trabajar fuertemente. Usted es profesora de matemáticas, sabe de qué está hablando, ¿no? Así es. ¿Es el principal déficit de la educación? La lengua, es decir, la lectura. Pero por supuesto que sí, que matemática va a ir acompañado porque uno sabe que si no hay una buena lectura, imposible de entender un problema matemático. Así que por eso la lectoescritura y la matemática tenemos que reforzar en forma permanente. ¿Esa hora que se amplíe va a tener una característica especial con respecto a las horas anteriores del mismo día? Sí, es decir, vamos a tener que reestructurar algo, pero lo que se van a dar es talleres de lectoescritura y matemática. Y también resolución de problemas y esa incorporación de hora, que lo que pensamos hasta ahora, porque son todos borradores, es que va a ser una hora más para el docente que puede elegirlo o no. Es decir, el docente me puede decir, pues nosotros tenemos, el maestro hoy tiene 20 horas, por 20 horas se le paga. Y si se incorporaría una hora más, sería 25 horas. Esas 5 horas, que podría elegir o no, puede ser ese mismo docente o puede ser otro docente, que sigue dentro, ¿no es cierto?, del padrón que está en la escuela. Esa sería una modificación importante, ¿eh? Totalmente. Y lo que tenemos que pensar que si esa paritaria se abre el año que viene, las horas del maestro será de 20 o de 25 horas. O habrán horas de 20 horas y habrán maestros con 25 horas. Y va a elegir el docente, porque probablemente por la incompatibilidad no le permita. Tiene horas cátedra en una u otra escuela, pero puede elegir en la nuestra tomar horas y en su misma escuela y ser el mismo docente, de los cuales tenemos nosotros maestros especiales, así que seguramente que ahí sería algo similar, diríamos, así que es trabajarlo de esa manera. Estamos hablando con Praxedis López, ministra de Educación de la provincia de Corrientes, temas muy candentes, muy actuales. Y respecto de este tema de la hora adicional, usted decía, tenemos que hacer una evaluación al comienzo y también al final. ¿Esa evaluación está hablando del proceso o está hablando de los chicos, o ya los tienen evaluados los chicos? Nosotros sabemos, pero hay que evaluar de los alumnos, es decir, saber en qué condiciones de lectura y de matemáticas se encuentran. Y al final del año vamos nuevamente a evaluar y a ver si realmente tuvo el efecto deseado esa hora incorporada, porque tenemos que trabajar ese impacto. La idea es que se mantenga esa hora, es decir, que el año que viene, en el ciclo lectivo próximo, se mantenga esa hora, que haya una hora más. La idea es que, según Naciones, que se mantenga la hora, porque sería ir a esa incorporación de jornada extendida que se pretendía en el 2010 con la ley. ¿Y cómo van a hacer para que los en este caso, para que los docentes
lo hagan voluntariamente o no, bueno, me imagino que va a ser un trámite sencillo, la pregunta simple que si quiere o no quiere y podrá desistir de participar de esa actividad. Así es simple. Como la secundaria. La secundaria ofrecen una hora, vos decís, me gusta, no me gusta, el horario no me convence, puede ser o no. ¿Y el reemplazo, o en este caso no sería reemplazo, en este caso esa hora sería ocupada por alguien que esté en un padrón? ¿Se va a establecer un padrón? No, la escuela tiene padrones. Tiene. Claro, ellos tienen, los maestros tienen, como la secundaria también tiene padrones. Ministra, hay mucha desigualdad. Sí. La pandemia creó mucha desigualdad entre aquellos alumnos que pudieron acceder a la tecnología y los que no, y los que accedieron tenían el cuadernillo y los que no, los que se podían comunicar por WhatsApp con el profesor o la maestra y no. Sin duda, la pandemia realmente nos puso en evidencia de muchas cuestiones. El maestro hizo lo que pudo. Yo siempre felicito y felicitamos desde el gobierno de la provincia lo que hizo el docente. No sabía utilizar una computadora probablemente, no sabía hacer un Zoom. Tuvimos que amigarnos con la tecnología. Ese material impreso probablemente no le llegaba al alumno. No sabíamos cómo llegar. A veces llegaba con la comida, con la ración que llegábamos. No podíamos evaluar porque del otro lado no teníamos un interlocutor válido. No sabíamos quién hacía ese trabajo. Si ese papá colaboraba, no colaboraba. Si estaba capacitado para colaborar. Totalmente, si entendía o no la consigna que se emitía. Así que realmente fueron 2 años muy difícil para el alumno, y tiene que tomar el hábito el alumno de vuelta para la escuela. Tiene que tener un hábito de horario, hay que volver a la rutina, diríamos, diaria del alumno. Y el camino de la jornada extendida, recién le preguntaba a Luis, ¿se va a mantener el año que viene? Y usted dijo, Nación o en el Consejo Federal de Educación acordaron que van a seguir el año que viene. El camino de la jornada extendida es una jornada que en la progresión del tiempo empieza a las 9 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. ¿Ese es el camino de la jornada extendida? No, van a la mañana y van a la tarde nuevamente, eso, y quedan en la escuela. Nosotros tenemos 44 escuelas que tenemos, ahora voy a visitarlas. ¿En la provincia de Corrientes? Sí, nosotros tenemos 44 escuelas con jornada extendida. Y dan talleres. Con esa modalidad, perdón. Sí, extrahorario extendido. Y también las escuelas normales tienen como hay minutos más adicionales. Eso que vemos en las películas de los Estados Unidos. Exactamente. Eso es la jornada extendida, ¿no? Y nos quedamos con la jornada extendida por el motivo a veces del edificio. Ustedes saben que nosotros compartimos edificio, es un poco más complejo, pero realmente dan los resultados. El alumno empieza a la mañana y a la tarde puede hacer su tarea, puede estar teniendo talleres de matemática en la escuela. Pero ministra, las escuelas que tienen turnos matutinos, vespertinos, la jornada comienza a las 7 de la mañana, usted lo dijo. Sí. ¿Eso está definido, el rango horario? Sí, nosotros pensamos que el mejor horario sería de 7 a 12, de 13 o 13:30 a 18:30. Sería el horario para las escuelas primarias. ¿Eso está casi definido o se está conversando todavía? Seguimos trabajando, porque nosotros tenemos que hacer una planificación, se aprueba en el equipo, se miran después los costos, tiene un gran costo. Claro. Ustedes recuerden que ahí está el directivo, que hay que pagarle la hora adicional a los docentes. Y después de eso hay que trabajar ya tiene más o menos número, hay que trabajar con Hacienda, hay que hacer una presentación al gobernador de la provincia nuevamente, por eso. Hay que firmar un acuerdo bilateral con Nación, de decir, bueno, mira, esto me insuma a mí empezar este año. Y lo que hay que conversar con Nación, que eso es lo que yo espero que en los próximos días se dé, es una conversación con otros ministros. Los otros ministros me dirán qué estarán haciendo. Hay jurisdicciones que las tienen. Muchas jurisdicciones las tienen. Hay chicos que se van a tener que levantar 5:30 de la mañana para entrar a las 7 de la mañana a la escuela. Están pidiendo un esfuerzo adicional en ese sentido a ellos, a los papás, en definitiva, que son los responsables. No es una tarea sencilla para algunos. No, seguramente que sí. Yo no digo que sea sencillo. Cuando uno se pone y se dispone a incorporar una hora, es difícil. Pero yo no creo que ninguna familia, ningún papá diga que no a una hora más de clase. Ese papá que pide adicional para estudiar inglés, el adicional para estudiar a lo mejor computación. Ahora yo digo que no hay que estudiar computación, sino tiene que ser transversal. Para estudiar algo que uno quiere. Yo creo que en eso tenemos que ponernos de acuerdo todos.
sociedad, padre, docentes, y tiene que ser así. Tenemos que reconocer que realmente tiene que ser un esfuerzo que va a redundar en el futuro de los alumnos. ¿Ya tuvieron la primera reacción de los docentes ante esta situación? Digo, en su parte, por parte de los supervisores, de aquellos que están al frente de las escuelas. Yo camino mucho las escuelas. Sí, no sí. fue el planteo que recibí. Estamos Perfecto. caminando por otras cuestiones. Esto de andar en cada una de las jurisdicciones nos permite tomar contacto con los docentes. Estamos trabajando con la ley de titularización que está terminando ahora, que fue un anhelo del 2011 y que bueno, que estamos preocupados, bueno, acompañándolos, mejor dicho, para la presentación de sus papeles. Así que no tuve ese reclamo formal de tengo otros planteos y que vamos ocupando, no, por supuesto que sí. ¿Después de las vacaciones de julio sería? Sí, sería más o menos la fecha, si ya terminamos de coordinar con todo el equipo y está aprobado por todos, digamos. Sí. Perdón, sí, no, le quería preguntar, ¿ustedes evalúan que también esta extensión del horario es necesario en el colegio secundario? El colegio secundario lo que habría que pensar tal vez es una modificación de la currícula, que es lo que siempre nos planteamos. Si ese alumno sale preparado para el mundo del trabajo, por eso este año vamos a comenzar nosotros con una nueva oferta que se llama Escuela Secundaria Técnica. Va a salir con formación profesional y va a salir con el título secundario. Que eso abarca de 13 años a 17 en las escuelas técnicas. Queremos promover el tema de las escuelas técnicas, volver a poner en valor realmente una provincia productiva, una provincia que piensa el gobernador y que permanentemente hay lineamientos en ese sentido. Tenemos que pensar que tenemos que tener las personas capacitadas para ello, y en eso tenemos que trabajar fuerte. Usted tiene mucha experiencia con las escuelas técnicas, nos decía. Sí, ¿Le pareció interesante el anuncio que se hizo hace un par de semanas por parte de la Nación de la construcción de escuelas de ese rango? Yo acompañé y bueno, logramos 4 nosotros para la provincia, pero además el gobernador ya había determinado, por eso teníamos la posibilidad, cuando nosotros dijeron, quieren, el que tiene los terrenos los hace, nosotros estábamos los primeros que pudimos a disposición, porque ya nos había pedido y nos encomendó el gobernador en ese sentido trabajar algunos lugares que son realmente una zona muy productiva y que necesitaba escuela técnica y que no tenía. La ministra nos decía que 25 años estuvo en escuela técnica, Sí, cuando en su momento. Así es. Así que tiene amplia experiencia en ese aspecto, ¿no? Así es, fui referente ante el INET. Y la verdad que me llena de orgullo porque cada vez que voy a las mesas federales del INET ellos dicen, tenemos una ministra de la ETP, dicen ellos, porque se da poco y eso es bueno en el Consejo Federal porque no todos tienen formación técnica y no entienden, y bueno, entonces ahí vos estás peleando sobre las capacidades. Y ahí la escuela técnica siempre la tradicional era electromecánica, construcciones, y acá en la capital están las agrícolas, y en la capital estaba construcciones portuarias, que era, ¿no? Exacto. ¿Ustedes creen que necesitan rubros nuevos para la escuela? Sí, totalmente. Estamos trabajando en eso. Vamos a tener oferta, por ejemplo, en la escuela que se va a crear en la escuela del Santa Catalina, porque ahí va a salir la primera escuela técnica, un lugar que tenemos que hacerlo, porque ya se determinó el lugar y ya ofreció la municipalidad el lugar, el espacio, así que ya aceptó Nación además, así que ahí vamos a tener tecnología de los alimentos, sí, van a haber otras tecnicaturas que puedan hacer ese abanico, diríamos, de necesidades que tenemos. Pero estamos trabajando también en la formación profesional, que es el trabajo que se hace ofreciendo la mano de obra más rápido, diríamos. Tenemos una articulación en Monte Casero, estamos haciendo el primer centro con Teneplatec, donde vamos a capacitar educación, y ellos, educación lo va a hacer 500 operarios. Ya estamos en la primera etapa, donde tuvimos que armar los diseños curriculares en tejido. Empresas textiles. Claro, sí. Fue el primero que tuvo, Corrientes el primero, y bueno, y la verdad que trabajamos con Tucumán, y ellos querían después y nos acompañó el INET en ese sentido, para el desarrollo de los programas, etcétera, así que ya estamos trabajando, ya están los operarios, ya están con las primeras capacitaciones en máquina, y después vendría la capacitación masiva. Luis. ¿Y la formación docente en este caso, ministra? Bueno, nosotros lo que pensamos es la formación docente, ahí hicimos formador de formadores, pero lo que pensamos ahora, estamos largando otra cohorte de nuevos profesores para la ETP, para la educación técnica profesional. Así que estuve trabajando con el equipo para que eso se pudiera dar en forma inmediata como una oferta nueva, porque tenemos que seguir trabajando en ese sentido.
Tal vez que haya que compatibilizar, digo, con el tema de los polos de desarrollo que tiene planeado el gobierno como política, es decir, aquellos polos industriales, como habla bien de Montecasero con textil, Santa Rosa con el tema de la forestación. En definitiva, cada región de la provincia tiene una característica especial. Y las escuelas técnicas vendrían muy bien. Así es, y la formación profesional. Ambas cosas van de la mano y tenemos que ir mirando eso y tenemos que ir monitoreando. Nosotros estamos haciendo un trabajo también de un observatorio pymes, le decimos nosotros, para que ellos estén atentos a qué necesidades tenemos en cada uno de los lugares e ir promoviendo. Pues entonces no nos equivocamos con la oferta. Realmente es la oferta que necesita, pero tenemos que acercarnos a las empresas que están en esos lugares para que nos determinen qué tipo de mano de obra quieren. Hay un aspecto que, perdón Luis. No, la tecnología del conocimiento, que es parece que es ¿no? El futuro, más que el futuro es el presente. Así ¿Y en ese sentido tienen algo previsto? Sí, totalmente. Nosotros decimos que hay que empezar a pensar, hay dos cosas que hay que pensar. Hay que darle la importancia necesaria a la economía social, ahí están los emprendedores, y hay que darle importancia también a la tecnología del conocimiento, pero hay que darle importancia también a la tecnología blanda. Es decir, esa capacidad que tiene el alumno al salir de poder insertarse, o para seguir estudiando o para trabajar, porque el trabajo en equipo es bastante difícil a veces encontrar, y hay que trabajar esas tecnologías. Saber trabajar en equipo realmente le permite a él desarrollar otras capacidades y insertarse en el mundo laboral. Hoy que te piden que trabaje en equipo y trabaje las tecnologías blandas por sobre todas las cosas. Hay un aspecto que lo obsesiona y hace mención el gobernador cada vez que habla en público y en privado también, supongo, que es la conectividad, ¿no? A nivel general de la provincia. ¿Cómo está la educación en ese sentido? ¿En qué punto se encuentra? Muy bien. Capital está por la Telco, realmente le dio un impulso muy grande, esta empresa del Estado, y Capital tenemos casi me arriesgaría a decir el 90% de las escuelas conectadas a internet. En el interior nos cuesta un poco más. Lo que se va a hacer es el desarrollo, por supuesto, de la fibra óptica, y algún proveedor tiene que ir tomando para entregar a las escuelas. Pero estamos también trabajando, las escuelas tienen internet y estamos trabajando a diario, o por un lado o por el otro, paga el ministerio, pagan. La verdad que tiene de velo en ese sentido el gobernador, como tuvo, y yo digo siempre que el día que pensaba en el hospital de campaña, también pensó de qué manera podía ser en cuanto a educación, y dijo, no, los alumnos que ingresan a primer año tienen que tener una computadora. Después tenemos que ir más allá, tenemos que elaborar los contenidos. Eso tiene que ser, contenidos propios, realmente hablar de la historia, de la geografía, los contenidos de primer año. Y el alumno que no va a la escuela debe tener en la computadora los contenidos para seguir desarrollándolo. Por ahí no está el profesor, es decir, para seguir estudiando. ¿Y se está trabajando en ese desarrollo de contenidos? Muchísimo. Corrientes Play, por ejemplo, ¿es parte de eso? Totalmente, y EducaPlay, exactamente. Es parte de eso. Nosotros ahora el gobernador terminó de firmar el decreto. En el Ministerio de Educación va a haber la Subsecretaría de Contenidos Audiovisuales. ¿Y el Ministerio de Educación tuvo injerencia, tuvo participación en el desarrollo de toda esa producción de Educación Play o Corrientes Play? Totalmente. ¿Es parte del material pedagógico del Ministerio? Son nuestros docentes. Se hizo un casting. Se llaman a los docentes y se pregunta, porque no todo puede ser muy buen docente y por ahí no le gusta hacer el video educativo que tiene. Son nuestros docentes los que están ahí. Es decir, de todos los contenidos de primer año estoy hablando, ¿eh? Ahora estamos ya elaborando los de segundo, pero hay material de historia, de geografía de corriente, hay temas transversales como la educación emocional. La verdad que... ¿Y se va actualizando el material? Se va actualizando y se va elaborando otros. Porque los primeros no son iguales a los de hoy, que realmente tienen el training y empezaron a trabajarlo fuertemente. Sí, además porque hay temas que son de actualidad y que merecen actualización. Sin duda. Sobre todo referido a la política, discúlpeme, sobre todo referido a la política. Veo que es tan dinámico eso, que a veces va cambiando las autoridades, van cambiando las... Sí, sin duda. Sí, nosotros nos dedicamos a enseñar matemática. Es decir, los videos son de matemáticas. Así, no sé si ustedes pudieron ver algunos de TIGMA, similares a eso, que permita la reflexión del alumno y a partir de ello seguir trabajando con otros contenidos y que sea de auxilio para el docente también. No pensamos sustituir al docente de ningún modo. Y la última de mi parte, por lo menos, yo sé que
necesitar mucho tiempo responder esto, o no tal vez, pero ¿cuál es la razón por la cual hemos sufrido este bajón, este declive en la enseñanza, en la primera enseñanza, con el tema de la educación, la lectoescritura, como decía usted, y la matemática, que es un tema que usted sabe? ¿Qué fue lo que pasó? Yo creo que hemos dejado de leer. Pero la escuela, perdón por la interrupción, la escuela de algún modo no ha facilitado eso, porque hay algunos docentes a nivel nacional que dicen el sistema educativo tiende a que los chicos ya no lean. ¿Puede ser eso así? Sí, hemos dejado. Hoy volvió los libros. Van a ver ustedes, hoy hemos seleccionado desde Corrientes, nosotros con Nación, los libros que están hoy a disposición. Hay un programa, primeramente estamos capacitando a los alumnos y van a volver a leer. Cada alumno va a tener su libro, que no lo teníamos, ya no se veía. Como era antes. Como era antes, va a tener su libro, va a poder subrayarlo, va a poder tocarlo, va a poder llevar a su casa, como la computadora en la escuela secundaria. Eso va a tener el alumno. Tenemos que volver a eso, a la lectura en voz alta. Ustedes saben, y ustedes que son realmente periodistas, saben que la lectura en voz alta facilita muchísimo. Nos encantaba, aparte de nosotros. Sí, bueno, ya por ahí eso hay que volver a fomentar la lectura en voz alta, hay que volver a fomentar. Y hay que seguir trabajando en ese sentido fuertemente, y los 2 años de pandemia, por supuesto que sí, agudizó nuestros temas. Una última pregunta para una respuesta generosamente breve, porque tiene que irse la ministra. Sí. La formación docente. El docente que se pone frente al aula tiene que estar formado para educar, y ha quedado demostrado la pandemia, usted lo ha dado ejemplo, muchas veces lo ha superado a los docentes, pero no solo en eso, sino en otras cuestiones. ¿Cómo se está trabajando en la formación del docente? Lo primero que estamos haciendo es que estos 2 años de pandemia también fueron docentes de pandemia. Entonces, en estos 2 años nosotros estamos haciendo trayectoria que vamos a acompañar a esos profesores que se recibieron en esos años. Vamos a acompañar la trayectoria escolar, de los docentes. Se está pensando que ese docente que se recibió en época de pandemia puede ser acompañado hasta por un tutor. Como se hace en otros países, hay realmente modelos de eso. O sea, observan que hay que hay que acompañar. Hay que acompañar. Eso es empezar a acompañar esa práctica, como hace a lo mejor el médico nuevo, que tiene acompañamiento. Tenemos que acompañarlo y tenemos que trabajar. Así que tenemos que seguir acompañando en ese sentido, y creemos que ahí está trabajando fuertemente la Dirección de Superior en ese sentido, y está trabajando con el Infot a nivel nacional. Así que creemos que ahí tenemos que trabajar fuertemente en la formación de docentes también.